Atenas. Y hermanos, Pablo, siendo llevado de Berea, ¿no? A Atenas, entonces ahí se fue, pero en Berea se quedaron algunos parejas misioneras que tenía, y bueno, tenían que alcanzarle en Atenas. De ahí tenía que irse a Corinto. Pero mientras estuvo en Atenas, hermanos, vio la ciudad, pues, ¿no? Cómo se comportaba la gente en esa ciudad de Atenas, me parece, ¿no? Justo vamos a ver eso, ¿no? Entonces, de hecho, Pablo, así como nosotros también, ¿no? Donde vayamos, donde estemos, hermanos, la gente tiene un determinado tipo de comportamiento, hay diferentes tradiciones, costumbres, filosofías. Entonces, si salimos, podemos visualizar, ¿no? Cómo está. Pero su propósito era predicar, ¿no? Predicar. Y ver la estrategia de predicar allí, formas, ¿no? Y después de allí se fue pues ya se fue a Corinto, seguramente para eso ya sus parejas misioneras, no sé quiénes eran, Timoteo creo que eran, entonces se fueron pues a Corinto. Y ahí estuvo pues, ¿no? Un año y medio, Pablo. Más o menos lo que estoy recordando de lo que hemos estudiado, un poco que estoy recordando. Ya. De Atenas a Corinto. Vamos a ver entonces qué dice la lección, hermanos, ¿ya? ¿Qué dice la lección? Vamos a ver sus propósitos y todo eso. Si hay preguntas, pregunten, hermanos. Si hay comentarios, comenten también, hermanos. A ver, eh, nos dice de frente aquí, a ver, lean Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, la palabra de Dios, del verso 16 al 34. La pregunta que hay que contestar dice, ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto? Creo que ya hemos comentado. ¿Y qué hizo allí? Que también hemos estado comentando. Pero vamos a ver realmente qué cosa ha hecho Pablo ahí. Y ese puede ser una lección para nosotros también, ¿no? Muy bien. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Aquí es Reina Valera, o sea, la versión Reina Valera, ¿no? Ahí dice, no sé, esto, la versión 60, ¿verdad? 16, no sé qué significa ese número. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahí está ya mencionando que Pablo estaba esperando en Atenas. ¿A quiénes? A las parejas misioneras, ¿no? Quienes le acompañaban, ¿no? Estaba esperando ahí en Atenas, ¿no? Su espíritu, dice de Pablo, se enardecía. ¿Qué es eso, hermanos, de enardecerse? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé si nosotros viendo también la idolatría en una determinada ciudad donde de repente vamos, llegamos y vemos, así como Atenas, la gente está entregada a la idolatría, hermanos. Y hay que pensar también qué cosa yo entiendo por idolatría, qué era eso, lo que vio Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que vio Pablo? Vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Así que entonces, hermanos, Pablo está allí, así que discutía, hermanos, en las sinagogas con los judíos y piadosos. O sea que en Atenas habían también templos judíos, o sea, sinagogas. Ahí en todos sitios siempre los judíos, ¿no? Y ahí entonces, primero él está predicando a los judíos, porque él también era judío, pero se convirtió en cristiano. Entonces les hablaba, pues, no su mensaje, ¿no? De que Jesús es el Mesías y que Él ha venido a salvarnos, dio su vida y resucitó. Y Él está predicando de Él, ¿no? Para que crean en Él, se arrepientan, porque hay un día de juicio y va a juzgar el Señor, ¿no? Dios va a juzgar a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, así no predicaba Él a los judíos y también habían piadosos, pues no, o sea, los griegos de allí, bueno, gente, ¿no?
gentil diremos, ¿no? Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos también, ¿no? Y en la plaza, cada día, hermanos, cada día en la plaza, con los que concurrían. Miren, a la plaza gente que iba. Una característica interesante. Yo no sé si en tu ciudad donde tú vives hay eso. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. ¿Qué hacían que la gente? Y algunos filósofos de los epicúreos, miren, ahí en ese lugar de Atenas, dice, habían filósofos de los epicúreos. Ahora, ¿qué cosa es eso de epicúreos? Filósofos de los epicúreos, o sea, tenían pensamientos epicúreos. Y también habían filósofos de los estoicos. Entonces, con ellos discutía, pues disputaban con él, o sea, ellos discutían con Pablo, ¿no? Y unos decían, pues no, ¿qué querrá decir este palabrero? Esos filósofos, o sea, esa idolatría que él veía, en qué se centraban, qué propósito tenía su vida, ¿no? En qué se ocupaban ellos, estas personas, ¿no? Y ya dijo que se enardecía su espíritu, ¿no? Porque veía esas cosas. Y la gente esta, ¿no? Filósofos que estaba ahí, o sea, serían plazas, unos lugares donde uno podía hablar y toda la gente que le rodeaba le escuchaba. Y decían, ¿no? ¿Qué querrá decir este palabrero de Pablo? Decían, ¿no? Este palabrero está hablando cosas medio raras, ¿no? Eso decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que predicador de nuevos dioses, porque hermanos les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, eso les predicaba. Y ellos no entenderían, pues no. Y tomándole, ¿no? Le agarran a Pablo y le dicen, le trajeron pues a Areópago. Ahora, ¿qué cosa es eso de Areópago? Me imagino que sería una salita o algún localcito, no sé, donde habría algo así como un parlante, ¿no es cierto? Para poder hablar. Y que toda la gente que ahí está de repente sentada así escuchara, ¿no? Todos los que tenían una novedad, que contar una filosofía nueva. Y tomándole le trajeron al Areópago, pues, ¿no? Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oye, Pablo, ¿no? Le piden a él, pues, ¿no? Que esa nueva enseñanza que él está predicando, a ver, podemos saber nosotros qué es lo que estás hablando. Continuamos el 20, dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses hermanos y los extranjeros residentes allí, miren a todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, gente extranjera que residía allí, ¿no? Entonces, en ninguna otra cosa, dice, se interesaban, sino en qué se interesaban, pues, en decir o en oír algo nuevo. Esto ¿No me era de su escucho? interés, decir o oír cosas nuevas. Ya, ahí quedamos. Hermano, sí, aclárenos Eh, algunas cosas. sí, el Areópago era un tribunal, era un consejo de hombres importantes que examinaba asuntos religiosos, morales y legales, además de escuchar nuevas ideas y enseñanzas. Estaba ubicado en una colina. ¿Y por qué llevaron a Pablo allí? Los filósofos atenienses querían entender el nuevo mensaje que Pablo anunciaba sobre Jesús y la resurrección. No lo llevaron necesariamente para condenarlo, sino para que explicara públicamente sus enseñanzas. Ah, Y allí entonces, es donde también Pablo predica al Dios no conocido. ¿Se acuerda que ellos tenían muchos dioses, muchas ajá, estatuas y tenían una estatua al Dios no conocido? Entonces él ujú, les explicaba que de este Dios no conocido como el Dios verdadero, ¿cierto? El creador del cielo y la tierra, le enseñó que no vive en templos hechos por manos humanas, los llamó al arrepentimiento y les anunció que Dios juzgaría al mundo por medio de Jesucristo, a quien resucitó entre los muertos.
Muy bien, hermana, gracias por su participación. Areópago, entonces un tribunal, una sala, así más o menos, donde ahí pues no, una persona podía decir lo que pensaba, ¿no? Y la gente escuchaba ahí, ¿no? Y ellos evaluaban, ¿no? Si era de interés, no era de interés lo que estaba diciendo. Y Pablo, como dice nuestra hermana, predica pues a Jesucristo, como hemos leído, y a él resucitado. Pero ¿cómo entrar a esa gente filósofa idólatra? Porque dice también, ¿no? Otro pasaje que cuando iba veía templos, como hoy en día hay templos en todo lugar del mundo, donde hay santo para todo, santo hasta para los ladrones, creo que hay santo tal, santo tal, o sea, estatuas, así. Miles y miles de estatuas, ¿no? Hoy en día también en los templos que se dicen ser cristianos, o sea, Roma Papal ha hecho que esa tradición o esas ideas entre, pues no la idolatría ahí. Entonces él veía, ¿no? Dios para todo, Dios para esto, para el sexo, para todo, Dios es para todo, para la producción, para todo. Dios. Entonces, pero encontró ahí un Dios desconocido, decía, había seguro algo, ¿no? Vacío, seguro, pero este es el Dios desconocido, o sea, el que no conocen. Y de eso se agarró pues Pablo, ¿no? Empezó a predicar y les dice, bueno, vengo a hablar acerca de ese Dios que dice Dios desconocido. Y veo que ustedes son muy inteligentes, sabios, bueno, ustedes adoran a un Dios que no lo conocen. A ese yo estoy viniendo a predicar, creador de los cielos y de la tierra y de todo, ¿no? Empieza a hablar, bueno, de Dios, así. Y la gente le escucha, pero después cuando él empieza a decir de que Dios, el creador, no ese Dios desconocido, que está llamando ahora a arrepentimiento porque a través de Jesucristo, que lo ha resucitado a él, ahora va a juzgar, hay un día para juzgar, así que arrepiéntanse. Entonces ahí la gente cuando ve que habla de que ha resucitado un hombre, ¿sí? Pues ahí ya se desaniman, ¿no? Porque dicen, no, no, para ellos sería pues, algo extraño que alguien resucite, ¿no? Otro día te vamos a escuchar al palabrero, le dicen, ¿no? Y así. Bueno, eso vamos a comentar seguro leyendo un poquito más allí. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire. Entonces, hermanos, Pablo, puesto en pie, ahí está, se puso de pie en medio del areópago, en medio del areópago, dice, dijo pues, no, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahí está. Como que le alaba. Miren la estrategia, hermanos, la estrategia. Muy probablemente de repente se nos puede ocurrir a nosotros también esa estrategia, ¿no? Ya les voy a empezar a hablar de tal tema, ¿no? Para que me escuchen, ya. Eso te enseñan de repente en oratoria, no sé, hay cursos que te enseñan cómo tú puedes ser un predicador o un orador, ¿no? Una estrategia, ¿no? Una estrategia. Vamos a ver la estrategia, es porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí está, pasando y mirando vuestros, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Hay un altar había y la inscripción en el altar decía al Dios no conocido. Y les habla pues de ese Dios no conocido. Y les dice pues, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, pues todas las cosas que en él hay. A él estoy predicando, el que ha hecho el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, no habita pues en templos hechos por manos humanas. Entonces, este Dios creador no habita pues en templos hechos no por gente humana, ni es honrado por manos de hombres.
Este creador no es honrado por manos de hombre, como si necesitase, ¿no? De algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. O sea, es el que da vida. Ese creador, ese Dios del cual estoy hablando, es el que da vida a todos nos da vida, aliento, y a todas las cosas también está dando vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces Dios nos ha puesto aquí en la tierra para que habitemos, a todos nos ha creado y les ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces Dios ha prefijado tiempos, ese Dios ha prefijado tiempos. Y también los límites de su habitación. Los límites de su... Interesante, hermanos, mira, claro, para nosotros puede ser muy bueno todo esto, ¿no es cierto? Interesante, qué sabio diríamos, ¿no? Qué inteligente este Pablo, ¿no? Porque está hablando de cosas interesantes, ¿no? 27 dice, para que busquen a Dios, ¿no? Cuando dice ha prefijado orden de tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, ¿no? Si en alguna manera palpando pueden hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que les está diciéndoles de que como hay límites, hay límites. Por ejemplo, la vida, nosotros sabemos, pues nuestra vida, llegamos ya ahora 70 80 años, ya uno ya está para morir, para descansar. Límite, un límite le pone Dios, pues no. Antes el límite que le puso era casi 1000 años. Adán casi 1000 años vive. Después era 500 y así. Pone Dios límites. Hasta cierta parte nomás el hombre puede ir, límites, ¿no? Ah. Entonces, eh, y aquí dice, para que busquen a Dios y en alguna manera esos límites, ¿no? Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando pueden hallar. ¿Mm? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está predicando él así, pero esa es la estrategia, ¿no? Para nosotros puede ser muy inteligente esa estrategia, ¿no? Porque en Él vivimos, sigue predicando, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea que este apóstol Pablo, hermanos, antes Saulo de Tarso, era pues más que filósofo, pues, él conocía todas esas filosofías. Él se lo sabía de todo, hermanos, un erudito en todo. Así que él, como sabe, entonces va a atacarles por eso, por donde ellos conocen, pues hermanos. Y les está haciendo, les está recordando, vuestro poeta también, de ustedes tienen su poeta, no sé qué poeta sería, ¿no? Que la ley. Que vuestro poeta mismo dice, pues, que nosotros somos familia de Dios, ¿no? Linaje suyo somos. O sea, eh, siendo pues linaje de Dios, les predica, ¿no? No debemos pensar que la divinidad sea semejante, pues, a oro, plata, piedra, escultura de arte, ni imaginación de hombre. Ya empieza a hablarles, ¿no? Que entonces Dios no va a ser, pues, no una estatua, ¿no? De oro, de plata, de piedra, porque es lo que vemos, pues, en los templos, ¿no? La Roma Papal, que se dicen ser cristianos, eran cristianos, ¿no? Pero ahí está esas tradiciones, ¿no? Eso es lo que ve Pablo ahí, ¿no? Entonces está diciendo, pero si hay un Dios, no va a ser una estatua de oro, de plata, de piedra, escultura de arte, de imaginación del hombre. El hombre se imagina a Dios de una y otra forma y lo eh, hace, pues, ¿no? A un objeto de, más o menos para decir, ese es Dios. 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y entonces ya, mire, ya va atacando Pablo ahí, ¿ah? Les está diciéndoles, ¿no? Que Dios ha pasado este tiempo ya de ignorancia, que uno ignora, pues, ¿no? Por ignorante hacemos cosas así, cuando no conocemos la palabra de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está, ya de frente les dice, entonces ahora Dios está mandando que en todo lugar se arrepientan, ¿no?
¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Les está diciendo Dios ya estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Bueno, eso es cierto, ¿no? Estamos nosotros ya en ese tiempo ya de juicio, ¿no? Y él les está hablando así a estos atenienses, ¿no? Por aquel varón a quien designó, dice, ¿no? Por aquel varón a quien designó. O sea, juzgar al mundo un día con justicia, pero por aquel varón. Entonces ya empieza a hablar de Jesucristo, ¿no? El varón es Jesucristo. Por aquel varón a quien designó, ¿no? Dando fe a todos, o sea, para que crean, ¿no? Dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero, hermanos, hermanas, el versículo 32 dice, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pues, ¿no? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así, ahí se desanimaron, ya no le pusieron atención, ya no querían escuchar. Y así Pablo salió pues de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, hermanos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. ¿Quién era este Dionisio? El Areopagita. Estaría el encargado, ¿no? De ese tribunal, el Areópago, ¿no? Y también ahí creyó pues, una mujer llamada Damaris, ¿no? Y otros con ellos, dicen, han creído. Hubo un poco, ¿no? De gente que creyó. Bueno, hermanos, ahí está, esa es la palabra de Dios que hemos leído. Vamos a leer también Hechos 17. Bueno, aquí no es que he repetido esto, a ver, Hechos 17, ¿no? Hemos leído esto, ¿no? 16 al 34. Hechos 17, eso es, sí, pues 17 al 34. Sí, lo he repetido doble vez. Entonces, hermanos, ahí está, 34. Otra vez aquí, doble, ya, ajá, o es, no es lo mismo. Muy bien, hermanos, comentarios respecto a esta estrategia de Pablo, ¿no? La estrategia de Pablo. Ahí está. Bueno, hermanos, eh, cada uno utiliza pues de repente una estrategia, nos dice, ¿cómo voy a predicar a cómo le voy a predicar a esta persona? Y así. Y bueno, resultados, un poquito, hubo un poco de resultado, ¿no? Creyó el Areopagita, el encargado del Areópago, la mujer llamada Damaris creyó y otros, ¿no? Pero la mayoría no, pues, no. Era simplemente considerado un palabrero. A ver, ¿qué dirá este palabrero? Dice. Cuando habló de la resurrección de Jesús, ya no. Otro día te vamos a escuchar, porque no creían en eso. Bueno, hermanos, si hay comentarios, preguntas, pregunten pues, hermanos, ¿no? Si no, continuamos acá. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasó? Pregunto, a ver, ¿está bien esa estrategia? ¿No está bien? Porque Pablo mismo evalúa, ¿no? Esa estrategia que utilizó. Evalúa, ¿no? Si estaba bien o estaba mal, ¿no? Hermano Justo, Por favor, hermano, a ver si usted puede decir, ¿está bien o está mal esa buenos días estrategia? a todos, hermanos. Buen día, hermano. Areopagita, su nombre, ¿qué quiere decir? Indica su pertenencia al Consejo de Areópago, antiguo órgano aristocrático ateniense compuesto por ex arcontes o con funcionarios judiciales de gran prestigio, especialistas en causas de homicidio y asuntos religiosos. Las ciudades antiguas siempre tenían un lugar donde se sentaban los personajes importantes de la ciudad. Otros lo hacían en la puerta de la ciudad, era como un tribunal. En este caso, Atenas tenía un lugar llamado Areópago.
Como ya se dijo que Areópago era, dice, viene del griego colina de Artes o Ares, colina de Ares. Es un histórico promontorio rocoso situado junto al Acrópolis de Atenas. En la antigüedad fue la sede del consejo y tribunal más importante de la ciudad. En sentido figurado o actual también se utilizaba para referirse a cualquier asamblea o tribunal de las autoridades, ¿no? O sea, un lugar donde se hacía juicio. Estaba en un lugar público, mm, Pablo, y él evaluaba el lugar, quiénes estaban primeramente, para referirse a un público, quiénes estaban. Estaban los estoicos, dice, los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos son los seguidores de la doctrina filosófica conocida como epicurismo, fundada por Epicuro de Santos en Atenas alrededor de 300 antes de Cristo, antigua, antes de Cristo, 300 años. Esta corriente sostiene que el objetivo supremo de la vida humana es alcanzar la felicidad mediante la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Bueno, esa corriente filosófica eso enseñaba. También habían los epicúreos, no hemos visto ahora, estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Los estoicos son los seguidores del estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III también. Su doctrina enseña que la felicidad se alcanza a través del autocontrol, la razón y la aceptación ecuánime de lo que se puede cambiar. Bueno, cada uno enseñaba diferentes cosas. Y Pablo era inteligente, ¿no? Conocía todo eso como un buen sabio y filósofo también él, ¿no? Entonces estaba presentándose. Lo malo de él es el que él enaltece las cosas de los atenienses allí, después al hacer una evaluación dice, ahora nunca más a Jesucristo, al único yo voy a predicar, dice, porque los predicadores se encuentran ahora, ¿dónde está la iglesia en Atenas? No, no hubo, no fruto, pero en Éfeso sí, en Tesalónica sí, bueno, en otros lugares sí ha habido mucho fruto, pero aún así ha habido gente que han conocido a Cristo a través de su predicación de Pablo. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su participación. Entonces ahí están, pues en ese lugar habían, dice, filósofos, ¿no? Estoicos, epicúreos, ¿no? Eh, ya nuestro hermano nos ha mencionado, ¿no? Los epicúreos buscaban la felicidad, como todos nosotros también buscamos la felicidad, pero ellos decían, ¿cómo lo van a conseguir? A través de los placeres, dicen, ¿no? Buscando los placeres, ¿no? Pero no tanto que nos imaginamos, pues no también los placeres así, necesariamente las cosas negativas, sino buscaban así como esos 8 remedios naturales para que seas feliz, para que estés sano. Nosotros predicamos así a través del espíritu de profecía. Ese es, ¿no? Lo que Dios, inspirando a la hermana, pues, ¿no? Nos alcanza, ¿no? Y bíblicamente está pues fundamentado también eso. Y así, eso predicaban ellos también, pues, ¿no? O sea, sea filosofía, buscar un equilibrio, solamente que hoy en día, hermanos, sí es interesante, ¿ah? Hoy en día, la gente el sabia, la inteligente de este mundo, hoy en día, hermanos, los científicos, todos, se dan cuenta que la solución para estar bien es justamente, pues, esos 8 remedios, no, pero hay uno nomás que no lo aceptan, ¿no? No lo aceptan. Lo demás sí lo aceptan, la comida vegetariana, por ejemplo, la alimentación, como debe ser sano, tomar agua, el descanso, los ejercicios, el sol, no tomar el sol, ¿no? Y después, ya sí. Pero hay uno donde dice la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios es, entonces ellos eso sí no lo pueden aceptar.
los sabios de esta tierra. Entonces, lo llaman a meditación trascendental, o sea, cosas así, ya se imaginan, ya eso ya es conectarse con el diablo, pues no. Pero se dan cuenta de que en la práctica de estos remedios, pues ellos saben que así no habría enfermedad tampoco, pues no, si uno practica así, ¿no? Todos estos remedios, ¿no? Y bueno, ahí pues ellos también buscaban eso, ¿no? Buscar un equilibrio, sí, pero claro, como no conocían a Dios, se desviaban ya, pues, ¿no? Con otras cosas, ¿no? Que la gente se imaginaba. Los estoicos, como dijo nuestro hermano, Marcelino, ahí nos está hablándonos acerca de, eh, eh, a ver, era, ¿no? O sea, también decimos tal vez nosotros, ¿no? Hay que proponernos hacer las cosas, ser obedientes a las cosas correctas. Bueno, autodominio, ¿no? Autodominio, ya usar la razón, como dijo el hermano, ¿no? Ah, y así. Algo lo que pensamos también, pues, hermanos, ¿no? Solamente que como no conocen a Dios, ese es el problema, ¿no? Es lo que falta, ¿no? En todas esas filosofías. ¿Mm? Lo importante es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que también estos filósofos, al escuchar acerca que Dios, que hay que arrepentirse, y hay un día, hay límites, y hay un día que Dios ha puesto y va a juzgar a través de Jesucristo, ¿no? Para que tengan fe, dice, ya ha resucitado. Entonces, a eso sí, no, otro día te vamos a escuchar. Todo estaba bonito, pero cuando habla de Jesucristo ya no quieren, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Entonces, de ahí que se desvían, pues, ¿no? Ya a otras cosas, ¿no? Negativas. Bueno, entonces, hermanos, continuamos. ¿Qué dice nuestra lección de escuela sabática? Va a haber seguramente más preguntas acá y comentarios también, seguramente. Describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corinto. Antes de ir a Corinto, ¿dónde estaba? En Atenas. Al parecer, el apóstol no tenía previsto visitar Atenas en ese momento, ¿no? O sea, llegó a Atenas circunstancialmente, hermanos, porque no tenía ese plan de ir a Atenas. Pero fue allí con la ayuda de algunos amigos, pues, ¿no? Debido a la oposición que encontró en Berea. Ahí está. En Berea estaba Pablo. Y como había ahí oposición, entonces los amigos, no, o hermanos, le llevaron, pues, ¿no? Para que no esté metido en ese problema, ¿no? ¿Y dónde dice eso? Hechos 17 13 al 15 dice. Pero cuando los judíos de Tesalónica, ¿no? Supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, o sea que los judíos estaban persiguiendo a Pablo, hermanos. Y escuchen, los judíos que estaban en Tesalónica, dice, oye, ahora este Pablo, ¿dónde está? Está en Berea. Y está predicando ahí en ese lugar. Los judíos dicen, "Pues vamos, porque ellos quieren matarlo, pues los judíos quieren matar a Pablo. Entonces, se van pues ahí a ese lugar, ¿no? A Berea. Fueron también allá, dice, para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces, los hermanos inmediatamente enviaron pues a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, sus parejas misioneras, Silas y Timoteo, que le acompañaba a Pablo, se quedaron pues en Berea, ¿no? Pero Pablo fue llevado, pues dicen, ¿no? Ahí hasta el mar, se iría pues ahí a Atenas. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, entonces se fueron. Lo dejaron ahí solo seguramente a Pablo. Pues. Quienes acompañaron, dice ahí, quienes acompañaron, ¿no? A Pablo, quienes acompañaron a Pablo a Atenas, bueno, el comentario dice así, quienes acompañaron a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unieran a él lo antes posible. El texto bíblico registra lo que Pablo hizo mientras los esperaba, ¿no? El texto bíblico registra pues lo que Pablo hizo mientras los esperaba. Habló de Jesús en la sinagoga, en el mercado y en el Areópago. O sea que miren, Pablo, hermanos, predicó ahí en la sinagoga, templo judío,
En el mercado también, ¿no? Porque ahí la gente hablando. Y el Areópago, ¿no? Como ya hemos leído, no podía dejar de hablar de Jesús, hermanos, y aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. Para hacerlo. Vamos a leer entonces aquí Hechos, dice, lee Hechos 18, 1 al 11. Pregunta, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Bueno, antes de pasar a esta parte, hermanos, no sé, hay una parte donde en algunos comentarios había visto de que Pablo, como dijo ya el hermano Marcelino también, evaluando su estrategia ahí en Atenas, él se dio cuenta y dijo, no, 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 estoy haciendo mal, esta estrategia está mal, 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 mal. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, ¿por qué no llevamos a Cristo las almas? Porque usamos esa estrategia de Pablo, ¿no? Que usó, pues, y él se dio cuenta que estaba mal, mal. Entonces, tal vez nosotros aquí también en esta sala, hermanos, usamos tal vez esa estrategia y no llevamos pues, almas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente que nos escucha, como el otro día estaba pasando, ¿no? En la lección escuela sabática, Eh, alguien decía, parecemos palabreros, pues palabreros. ¿Por qué palabreros? Porque hablamos, aún de la Biblia estamos hablando, ¿no? Pero no mostramos la Biblia, o sea, no fundamentamos tal vez nuestro mensaje con la palabra de Dios. No citamos, aunque aquí sí citamos, ¿no? Los textos bíblicos citamos y le damos valor. Entonces, o sea, lo poderoso es eso, que citemos textos bíblicos. Si yo escuché algunos comentarios de algún pastor y ese pastor tiene un conflicto ahí, comentan de todo, dice, pues le dicen, ¿no? De todo, o cuestionan. Y él tiene sus ideas, pues, ese pastor, ¿no? Ese pastor tiene sus propias ideas. Él es adventista, dice, ¿no? Pero él tiene sus ideas y cuestiona, pues, esto, pero no le veo que él, así como nosotros estamos haciendo, estudian también la lección, comenta la lección, pero no usa la Biblia, citas bíblicas, no así, leyendo la Biblia, como está, no, no. Entonces él tiene sus ideas, tal vez en algo de eso nos podemos parecer y podemos estar pecando en eso. Y, y así pues uno no puede llevar a almas a los pies de Jesús. O sea, la Biblia nomás debería hablar y nosotros ya no añadir nada de lo que pensamos, sino lo que dice la Biblia, ¿no? En eso deberíamos centrarnos, ¿no? Por eso, si es algo que digo, no se ha pasado, un hermano decía así, parecemos palabreros, porque no estamos usando la Biblia, el texto bíblico, estamos hablando de nuestra cabeza nada más, la gente que nos escucha dirá, pues, ese será su pensamiento, su filosofía. No. Entonces cambia pues la estrategia. Pablo dice, no, yo me voy a centrar en Cristo y en ¿no? Y solamente de Cristo, no estar hablando de filosofías, porque él conocía, pues, ¿no? Algunos de vuestros poetas dice así, que somos linaje de Dios. O sea, hace alusión a los poetas, a los filósofos que tiene, porque conoce, pues Pablo, conocía, ¿no? Y, y esa estrategia no está, pues, bien, no está bien. Entonces, esa es una lección que debemos aprender. Hay que ceñirnos a lo que dice Dios, no a lo que yo pienso, no a lo que piensa el hermano o el pastor X, no, 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 sino qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios, en centrarnos en eso, ¿no? Eso, ahí está el secreto, creo, y con eso sí vamos a tener éxito, ¿no? Eso tendremos que acostumbrarnos a eso. Lee Hechos 18, 1 al 11, dice, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Ahora ya es en Corinto. De Atenas se va a Corinto y ¿qué pasa? Hechos 18, 1 al 11, dice, ¿no? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, pues, y halló a un judío llamado Aquila. Entonces, un judío, un paisano de él, Aquila, no, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer.
Entonces, estaba viniendo pues ahí de Italia, ¿no? En Italia pues está Roma, ¿no? Y de ahí pues vi Aquila, su esposa Priscila, por cuanto dice el emperador Claudio había pues mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, miren, el emperador de los romanos, Claudio, da un decreto, una orden, y a todos los judíos salgan de Roma. Tenían que salir nomás, seguramente los iban a matar, seguramente al que se quedaba. Entonces, fue a ellos, dicen, ¿no? O sea, en este caso, Pablo se junta, ¿no? Con Aquila y Priscila, porque ahí se encuentran en Corinto. Y como era del mismo oficio, o sea, la misma forma de ganarse el pan de cada día tenían, pues, ¿cuál era? Hacer tiendas, ¿no? O sea, como decía alguien, casas prefabricadas, ¿no? Se quedó con ellos y trabajaban, pues, juntos, pues, el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿ves? Y discutía pues en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pues ahí también Pablo, como era su costumbre, predicar, entonces predicaba los días sábados en la sinagoga, porque los judíos siempre pues han guardado el sábado, ¿no? Entonces ahí iba pues Pablo, ¿no? Como también que fue judío, ¿no? Bueno, y les persuadía pues a los judíos y también a griegos, ¿no? Que había. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, entonces ahí viene, pues, ¿no? Sus compañeros, ¿no? De predicación, Silas y Timoteo. Pablo estaba, pues, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Entonces, a los judíos les hablaba, pues, de que ese Jesús que lo habían clavado en la cruz era, pues, el Cristo, el Mesías, el que tenían el que estaban esperando, el Salvador. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, miren, ¿cómo? Miren, en ese tiempo, los judíos de ese tiempo blasfemaban, insultaban incluso contra Dios mismo seguramente, blasfemaban, pues, se oponían, eran terribles, los judíos son así terribles, y en ese tiempo era así, ahora es igual, y de repente peor todavía, es así. ¿Qué vas a poder hablar de Cristo? Pues a ellos hasta los desconocen completamente. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, entonces Pablo pues sacude, dice, sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, dice. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Ya no quieren ustedes escuchar, porque siempre empieza a predicar, no al pueblo de Dios, al pueblo judío primero, después pues a los gentiles, y se va pues a los gentiles, sacude pero sus zapatos, su ropa. Y saliendo de allí se fue pues a la casa de uno llamado Justo, eh, un, una persona creyente que se llamaba Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahí cerquita a la sinagoga, dice, había una casa de creyente justo. Y también Crispo, el principal de la sinagoga. Mira, de la sinagoga también había el principal, fue también creyente, seguro, pues en Cristo. Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Muchos creían y se bautizaban. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Dios le habla a Pablo en la noche a través de una visión. Le dice a Pablo, Pablo, no temas, no tengas miedo, Pablo, sino habla, habla, Pablo, y no calles, no te calles, no te calles. Porque yo estoy contigo, Pablo. Dios le está hablando, yo estoy contigo. Ninguno podrá, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Nadie te va a poder hacer mal, nadie va a poner su mano sobre ti. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pienso que estas palabras, hermanos, es para nosotros hoy día, donde estemos. Yo estoy aquí en Andahuaylas, San Jerónimo, y eso es lo que me dice a mí, mira, justo habla, no te calles, acá en San Jerónimo yo tengo mucho pueblo, allá, entonces tengo que hablar, pues, ¿no? A ti también te dice, estás en Chile, estás en México, no sé dónde estás.
que también te está diciéndote, yo tengo pues, mucho pueblo ahí donde estás, ¿no? Habla, no tengas miedo, ¿no? Y se detuvo pues allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, hermanos, enseñándoles la palabra de Dios. Esa es la palabra. Lo que he leído es la Biblia. El comentario dice, Pablo fue a Corinto, entonces su segundo viaje misionero y permaneció allí 1 año y medio, según lo que está escrito ahí. Lucas, no inspirado por Dios. Como de costumbre, hermanos, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga. Era su costumbre siempre. Primero a los judíos a predicar, después ya a los gentiles. Ahí está en Hechos 18, 4 al 6, ahí están los textos bíblicos. Ahí es donde menciona que esa era su costumbre, pues, ¿no? Siguió la estrategia de primero al judío y ahí después ya, pues, al gentil, ¿no? Ahí están los textos bíblicos, por ejemplo, Romanos 1:16 dice así, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergüenza, muchos se avergüenzan, hasta llevar una Biblia de repente uno se avergüenza y lo guarda, no quiere que le miren, no la gente. Entonces él no se avergüenza, pues Pablo, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Claro, ¿cómo uno se va a avergonzar, pues, no? De la salvación, ¿no? Que el ser humano pueda obtener, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, ¿no? De este evangelio que está en la Biblia. Él no se avergüenza, ¿no? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, ahí está. Primero al judío el mensaje, y también del griego, del gentil, ¿no? Y también para ellos. Y en Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron pues con valor y dijeron, ¿no? Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Mire, eso, a los judíos primeramente. Es decir, nosotros hermanos, si tenemos que predicar primero a alguien, es a los de la casa. Si tu esposa no conoce todavía al Señor, quiere predicar con mucho amor a tu esposa. Tus hijos también, a tus hijos. Primero es la casa. Después de la casa viene ya los vecinos, los amigos. Y después a todo otro lugar, pues no, hermanos, a todo el mundo, ¿no? Así, ese es lo que establece Dios, ¿no? La forma como debemos, la estrategia que debemos seguir. Entonces, primeramente a ustedes, o sea, a los judíos, pero ya que la rechazan, como están rechazando los judíos, y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, está diciendo Hechos 13:46. Ese orden había. Tal como Jesús había ordenado pues a sus apóstoles, eso está en Hechos 1:8. ¿Qué ordenó Jesús? Ahí está. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y serán mis testigos, pues, en Jerusalén, ahí están, hermanos, testigos. O sea, el Espíritu Santo viene a los discípulos y son testigos primeramente en Jerusalén. O sea, es como quien dice la casa, aplicándolo a nuestra realidad. Y en toda Judea y Samaria, pues en la vecindad donde vivimos, en el entorno donde estamos. Y hasta los confines de la tierra, ya todo el mundo, pues no, a donde vayamos, ahí también tenemos que ir a predicar. Es palabra de Dios. Ahora, cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él en Corinto, hermanos, Pablo se dedicaba, dice, enteramente pues a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Primeramente, a los judíos había que hacer saber que Jesús es el Cristo, el Mesías, que lo acepten. Durante su permanencia en Corinto, hermanos, se dedicó a enseñar pues la palabra de Dios. Fue también en este contexto donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada. Ahí está la estrategia de Pablo, hermanos,
o sea, con la experiencia y haciendo maduro, entonces él se da cuenta, no, 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 acá no va a estar hablando de política, no va a estar hablando de filosofía, él conocía, él podía hablar, de todo tema podía hablar. ¿No? ¿Cómo que va a estar perdiendo mi tiempo hablando de eso? Él se ha dado cuenta porque en Atenas usó esa estrategia, ¿no? Hablando también de filosofía, de igual a igual, pero no, pues ahí pierdes el tiempo, hermano, no, no vas a ganar nada. Entonces, él por eso dice, me he propuesto, se obliga a sí mismo, ¿no? He resuelto a no saber nada, no saber nada. Es como que si fuera un ignorante de todo, ¿no? No saber nada entre los corintios, ahora ya está en Corintios. Si no, ¿de qué va a predicar? Sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y solamente ahora yo voy a hablar de Jesucristo y a Él crucificado. Eso dice pues ahí la palabra de Dios, la Biblia, 1 Corintios 2:2. Ahí dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, hermanos, esa es la estrategia correcta para llevar almas a los pies de Jesús, hablar de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? ¿Ah? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y en cómo aprovecharlo. A ver, hermano, mire, ahí está ya la experiencia de Pablo, hermanos. ¿Y ustedes qué dicen, qué piensan, hermanos? A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, ¿qué estamos aprendiendo ahora? ¿Qué estamos aprendiendo? Hermano Justo. Por favor, hermana, participe. Y bueno, lo que debemos aprender es que justamente eso, lo que usted decía, aprovechar cada oportunidad, no hacer prejuicio, porque lamentablemente es eso, nosotros a veces ponemos el prejuicio antes que el llamado, el mandato, ¿cierto?, a ir y predicar a todo el mundo. Nosotros decimos quién merece y quién no merece escuchar este mensaje, y eso no está bien. Nosotros solamente debemos ir. Finalmente, si no aceptan, no es a nosotros a quien rechazan, a Dios. Entonces, debemos cumplir con la parte que nos toca. Y si la gente no quiere escuchar, ya queda de ellos, ¿cierto? Pero nosotros hicimos la parte que nos fue pedida que hiciéramos, pero no hacer un juicio de que sí, no, este no cambia, nada, no, ¿cuándo va a cambiar? El problema es ese, mis hermanos. Nosotros pensamos que hay personas que no van a cambiar nunca, pero Dios es quien sabe eso. Él es quien toca los corazones. Muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, hermanos, decir lo que dice la Biblia, ¿no? El que cree, creerá, el que no cree, no creerá también. Dios toca corazones, como dice nuestra hermana, ¿no? Es así, pero abocarnos a decir lo que dice la palabra de Dios. No, no, a veces podemos estar pensando, "Ah, voy a ir a predicar acá, pero no les voy a decir esto, lo que dice la palabra del Señor, sino voy a entrar de esta manera aquí. De repente, esa es la filosofía humana, ¿no? Nuestro pensamiento. Esta estrategia voy a utilizar. Eso hacía Jesús, nuestro Señor Jesucristo, así utilizaba esa estrategia, ¿no? Ahí vemos también a Juan el Bautista en la predicación y el Señor Jesús dice, pues no, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, entonces arrepientan. El mensaje de Jesús era que arrepiéntanse, a la gente le dice arrepiéntanse. Y empieza a hablar, pero el por qué, ¿no? Eh, eh, bueno, de todas maneras, eh, la palabra de Dios es bien clara, ¿no es cierto? Ahí está. Claro, poco a poco tal vez vamos aprendiendo, por la experiencia nos vamos dando cuenta de que el que es, eh, a todos hemos sido llamados, ¿no? Pero voy entendiendo que el que es para Dios, si tú estás en esta sala, hermanos, o donde estés, ¿no? Si tú eres de Dios, escuches la palabra de Dios.
y haces lo que dice la palabra de No interesa que uno esté en un templo de los demonios, de Satanás, ya, pero de repente uno ignorante se dejó engañar y está allí. Pero escucha una palabra, la palabra de Dios, y entiende. Y se sale de ese templo de los demonios, o de cualquier grupo religioso, o que se llama Babilonia, dicen. Escucha la palabra y ya está. Entonces yo voy aprendiendo eso, ¿no? De que la gente que realmente cree o ama a Dios y todo, a la vista es, ya. Donde esté, es a la vista. Toma esa decisión. Es así, ¿no? O sea, así que no hay que tener temor, miedo. Todos son libres de aceptar o no aceptar. No hay que obligar a nadie, pero sí decir las cosas, pues claramente. ¿Cómo está establecido? Claramente las cosas. Le choque, no le choque, qué cosa. No, no, nosotros no tenemos por qué disminuir las cosas de Dios. Ay, no se puede molestar, así que no voy a hablar las cosas. Por supuesto, cuando hablamos y cuando habla también el Señor Jesús, lo dice claramente las cosas, no lo esconde. Si a nosotros nos dice, ustedes, claro, dicen, ¿no? Que saben, que conocen, tienen espíritu de profecía, esto, aquello. Es verdad, ¿no? Que ahí está todo, ¿no? La verdad. Pero eso es un enmascaramiento nada más. Pero en el fondo ustedes son unos miserables, pobres, desnudos. O sea, a nosotros nos dice el Señor, así de frente nos dice. Y también nos dice con mucho amor, pues yo les digo esto porque les amo, porque ustedes son mis hijos, ¿no? Y tienen que arrepentirse. El que abre la puerta, yo estoy a la puerta de tu casa, de tu corazón, si abres la puerta, yo voy a entrar. A nosotros nos dice eso, es el mensaje para nosotros. Entonces yo voy a estar en comunión contigo. O sea, la clave está estar en Cristo, ¿no? La lección pasada también que hemos estudiado es la relación. La clave, el resumen de toda la lección del trimestre anterior simplemente era eso, de que uno esté con Cristo. Y si estás con Cristo, pues no te separes ni un segundo, tienes vida eterna. Cuando te separas, es ahí que ya tienes muerte eterna. Pues sin Cristo uno muere eternamente. Entonces la clave está en esa relación de vivir juntos, así como esposo y esposa siempre están juntos, entonces no hay problemas. Pero cuando se separan, ya hay problemas. No, bueno, entonces ahí está la clave. Y Pablo descubre ese secreto también. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. ¿Por qué? Porque él ve que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo se centra en Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, eso, hermanos, ¿no? Eh, y bueno, no sé qué más se puede decir, hermanos. Eh, hablar de Cristo, ¿no? Y el resucitado. Centrarnos en eso. Tendremos que acostumbrarnos a eso, investigar más acerca de Cristo y hablar de Él, pues, ¿no? Y Dios ha puesto a Cristo para que a través de Él, pues, uno tenga vida eterna. Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir. El tiempo pasó. Hermana Mónica, por favor, despídenos con una oración. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente, Padre amado, por todas sus bendiciones y cuidados. Gracias por su palabra que nos alimenta el día de hoy, mi Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos ponerla en obra y práctica, mi Señor. Que este evangelio a veces no es fácil, mi Señor, porque la gente lo rechaza, porque la gente no quiere escuchar, pero queremos ser usados como instrumentos en sus manos, mi Señor, para llevarlo a donde quiera que vayamos, mi Señor, y a quienes usted nos ponga por delante. Padre bendito, que su Santo Espíritu nos acompañe en este día, a cada hermano, a cada familia representada en este lugar, mi Señor. Lo suplicamos en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya estoy recordando, hermanos, ¿no? Acerca de la frase, ¿qué cosa eran? Números, la bendición de Dios. Números Números, 6, capítulo, 24 al 26. ahí está, número 6. Ya en otro momento, a ver, algunos de ustedes, hermanos, nos va a despedir
así con esas palabras para que salgamos de nuestra sala bendecidos, ¿no? ¿Qué dice Dios? Ustedes se van a despedir con estas palabras. Si quieren la bendición para esta sala Zoom, digan estas palabras. O sea, Dios nos dice, hay que decir esas palabras. ¿Qué nos dice número 6, 24 al 26? Dice, hermano, hermano que estás en esta sala, Jehová te bendiga, hermanito, te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te Paz. bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.